Muy buenas tardes, mi nombre es Norma Janet Pixtún. Soy del profesorado de enseñanza media en pedagogía y me voy a hablar sobre lo que es el acuerdo de paz. Creo que todos saben lo que es el acuerdo de paz. Y bueno, vamos a empezar a definir lo que es el acuerdo y quiénes lo pusieron, cómo lo impusieron, ya que fue fin de la guerra y decretaron la paz entre el ejército de Guatemala y la guerrilla, un conflicto que azotó el país durante más de 3 décadas. Eso es muy alarmante porque de manera que este conflicto por décadas estuvo matando y terminando pueblos enteros. Esto se cabe entender de que habían pueblos que eran echados desde ahí, los terminaban, los mataban y pueblos eliminados, como bien se decían, pueblos eliminados, ya que Guatemala y la guerrilla es un conflicto que azotó a nuestro país, ya que la firma del acuerdo final y definitivo se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1996. No hace muchos años que se ha firmado la paz, fue en el año 1990. En el año 1996, en el Palacio Nacional de la Cultura, el enfrentamiento empezó en el año de 1960 y dejó un saldo de 250,000 muertos y desaparecidos, lo cual es una comisión para el esclarecimiento histórico. Un informe divulgado en 1998 por el sacerdote Juan José Gerardi Conedera determinó que más de el 90% de las masacres que se registraron en la guerra y que dejaron miles de muertos fueron cometidas por el ejército de Guatemala. O sea que nuestro mismo ejército terminó nuestra misma población. Desde su conquista cuenta con una historia extremadamente compleja, pudiéndose advertir como rasgos característicos de esa historia la combinación de luchas y acomodo entre ellos, cuyo estatus se ha basado en la extracción española y su control que ha tenido sobre los países que fueron afectados también por esta guerra que vino a afectar a la ciudad de Guatemala, ya que pidiéndose advertir rasgos y características de esta historia, la combinación de luchas acomodó entre ellas la extracción española y su control sobre recursos estratégicos como la tierra, la capital y el poder militar, y los pobres, en su mayoría indígenas, habitantes de las áreas, se dan cuenta, los indígenas en lo que estaban en las áreas rurales, quienes no han tenido acceso ni a la tierra, ni al capital, ni al poder militar. Lo anterior ha provocado la conformación de un estado injusto que dejó por la satisfacción plena de las necesidades de solo un sector de la población, marginando el resto. Por ello, las causas del conflicto armado guatemalteco pueden encontrarse en su poco afortunada historia, tomando como base el abordaje que hace Monseñor Rodolfo Quesada Toruño. Este fue un ex coordinador de la Comisión de la Paz. El conflicto armado guatemalteco tuvo su origen por una parte en la situación de la inhumana pobreza en que desde tiempos ancestrales se han sobrevivido la inmensa mayoría de los guatemaltecos que han sido afectados, y que aún pienso que existen personas mayores que estuvieron en ese tiempo del conflicto. No hace muchos años que se ha firmado la paz,
Pienso que hay algunas personas que aún están con vida y que pueden contar lo sucedido, lo que les pasó en ese tiempo del conflicto armado. Ya que por una parte, en la situación de humana pobreza, en que desde tiempos ancestrales ha sobrevivido la inmensa mayoría de los guatemaltecos, mientras que un sector muy reducido de la población lo han abundado los bienes y servicios indigentes, han sido los problemas derivados del alfabetismo, la falta de educación que han habido en las personas, la falta de entendimiento, la falta de moral que han habido para que las personas hayan obtenido una buena educación. El eficiente ciudadano de la salud, la carencia de vivienda, el grave problema agrario, la exclusión y marginación de las etnias indígenas, la fragmentación de la misma sociedad guatemalteca, que en nuestro municipio ha habido mucho racismo, mucha discriminación hacia estas personas, cosa que no debería de ser así en estos tiempos. ¿Por qué? Porque todos valemos de la misma forma, somos seres humanos, somos personas, todos somos iguales, nadie es mejor que nadie. Y la carencia de vivienda, todos deberían tener acceso a una vivienda propia y poder estar en sin problemas y sin exclusión y marginación al indígena. Ya que la fragmentación de la misma sociedad guatemalteca, por otra parte, el país ha contado con instituciones y debilidades, abundado los regímenes dictatoriales. Estos hechos han permitido que los gobiernos no hayan sido capaces de implementar medidas audaces para las comunidades, para las personas indígenas y para todo tipo de persona, tomando como así el abordaje este conflicto armado que surgió en estos tiempos, ya que en el año del 20 de octubre que se firmó la paz, este acuerdo llegó a un cuidado para la salud de las personas y que no hubiera marginación sobre ella, sino que también todas las personas se vieran por iguales. El acuerdo de paz llega a lo que son la reforma liberal, que también incluye en todos estos temas que ya vimos, lo que son los gobiernos liberales y conservadores, el nacimiento de la República de Guatemala, la conquista de los pueblos encontrados en Guatemala y las estructuras coloniales. Bueno, pues pude dar a conocer un poquito de lo que es el acuerdo de paz, lo que son los temas en cada uno de mis videos, los di a conocer. Espero les guste y espero sea de su agrado y les sirva de algo. Muchas gracias y buenas tardes.